¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Increíbles. Las eliminatorias con CONCACAF están increíbles y ahora mismo es muy difícil pronosticar qué tres equipos van a ir al Mundial y qué dos equipos lucharán en la repesca intercontinental. Ha terminado la tercera jornada de la tercera fase. Hay muchas cosas que comentar, así que no perdamos más el tiempo. Vamos a analizar todo lo que ha pasado en cada uno de los grupos. Venga, ¡al lío! Bueno, amigos, vamos a ser sinceros, vamos a decir las cosas como son. Gracias a África y gracias a CONCACAF, estas eliminatorias están teniendo un color muy especial. En un mundial de 48 equipos como es este, uno de los principales problemas es que las eliminatorias, el nivel de las eliminatorias, no nivel de juego, sino el nivel de pasión, el nivel de tensión, el nivel de incertidumbre respecto de los equipos que se iban a clasificar, bajara mucho. Evidentemente, al aumentar el número de cupos, el número de plazas mundialistas en cada una de las confederaciones, el drama se reduce bastante. Y sirva como ejemplo lo que ha pasado en CONMEBOL, en el que, bueno, pues prácticamente han ido todos, menos 3 equipos. Vamos a ver qué pasa con Bolivia y veremos para el próximo Mundial. Porque claro, en el próximo Mundial es que CONMEBOL tiene ya garantizados en la Copa del Mundo a Paraguay, a Uruguay y a Argentina. Los otros 7 van a tener que pelear, ya veremos por cuántas plazas, y es posible que entren los 10. Sí, hay algunas confederaciones en las que evidentemente este aumento de cupos pues ha reducido drásticamente el nivel de drama. Pero hay otras, como es el caso de África y como es el caso de CONCACAF, que nos ocupa en este vídeo, donde ese drama es máximo, donde esa incertidumbre, donde esas incógnitas sobre los equipos que van a estar en la Copa del Mundo son máximas y siguen todavía abiertas, a falta de 3 jornadas. Estamos en el ecuador de la competición de la tercera ronda y está todo súper abierto. Bueno, con deciros que si ahora mismo se acabaran las eliminatorias en CONCACAF, habría 3 equipos del Caribe en la Copa del Mundo. Es una cosa, me parece una cosa de locos. Surinam estaría en la Copa del Mundo, Curazao estaría en la Copa del Mundo y Haití estaría en la Copa del Mundo. Pero es que en el repechaje intercontinental habría otro caribeño más, que sería Jamaica, a quien acompañaría Honduras. Es decir, ahora mismo, de los 5 representantes de CONCACAF, más los 3 organizadores que tienen la plaza garantizada como anfitriones del torneo, 4 equipos serían caribeños. Una cosa absolutamente increíble e impensable al principio de la competición. Pero por eso os decía que las eliminatorias están siendo muy sorprendentes, muy divertidas y están pasando cosas pues que realmente muy pocos esperábamos. Vamos a empezar con el grupo A, vamos a analizar grupo por grupo lo que ha pasado en esta tercera jornada, que ha sido muchísimo. En el grupo A, Surinam empató a 1 con Guatemala. Qué cerquita lo tuvo Guatemala, que hizo un primer tiempo bastante malo. Yo lo comentaba en redes, que tenía la sensación de que a Guatemala le servía el empate por cómo habían afrontado la primera mitad, por la poca ambición que había mostrado el equipo guatemalteo, que prácticamente se había limitado a defenderse en campo propio y bueno, pues a intentar apaciguar un poco el temporal, porque el único equipo que atacaba realmente en esa primera mitad fue Surinam. Y no tenía yo muy claro, de hecho sigo sin tenerlo claro, bueno, estoy bastante seguro de que ese empate que finalmente se ha dado es un mal resultado para Guatemala. Yo creo que cuando tú tienes tan cerca un premio tan enorme y tantos años perseguido como es ir a una Copa del Mundo, hay que tener más hambre, hay que tener más, no sé cómo llamarlo, más grandeza, hay que aspirar a más, hay que buscar la gloria, no esperar a que la gloria te caiga, y hay que buscarla desde el principio. Y la gloria pues pasa por ganar. Después de haber perdido en casa con El Salvador en la primera jornada, pasa por ganar indispensablemente un partido fuera de casa, y yo no vi con esa mentalidad a Guatemala en la primera mitad.
Afortunadamente para el conjunto guatemalteco las cosas cambiaron en el segundo tiempo y de nuevo uno de sus hombres más determinantes en los últimos tiempos, como es Darwin Lum, junto con Oscar Santis, yo creo que son los dos jugadores que han marcado goles más importantes para Guatemala en los últimos años, pues a falta de 15 minutos puso a Guatemala por delante en el marcador y por delante en el grupo. Era líder del grupo y estaba asestando ese golpe, bueno, pues que yo digo que se necesita dar para conseguir un premio tan grande como es un billete directo para la Copa del Mundo. Pero lamentablemente en el último instante, y hay que reconocerlo, yo hubiera preferido, lo sabéis todos, que hubiera ganado Guatemala. A mí me gustaría que este grupo pues se resolviera entre Guatemala, entre El Salvador y Panamá, y por ello, pues me gustaría que los tres ganaran sus partidos a Surinam y luego entre ellos pues se jugaran la clasificación. Sobre todo teniendo en cuenta el tema del segundo puesto, del que ahora vamos a hablar. Recuerdo que solo dos de los tres primeros, dos de los tres segundos van a ir a la repesca intercontinental y por tanto todos los empates en los que te vas dejando puntos, pues van restando. Por eso me gustaría que tanto El Salvador como Panamá como Guatemala hubieran ganado sus dos partidos a Surinam para por lo menos asegurar esos 6 puntos y ser por lo menos uno de los mejores segundos. Pero no hay manera de ganarle a Surinam, que digo, siendo justos y haciendo honor a lo que se vio en el partido, mereció el empate, no había merecido perder Surinam el partido, y con un gol de Misit Jan en el minuto 90 más 4, cuando el partido estaba ya agonizando y cuando Guatemala ya casi celebraba la victoria, una victoria importantísima, pues creo que hace un poco de justicia en el marcador y dio el empate a 1. Luego el partido entre El Salvador y Panamá, pues fue un partido a vida o muerte. Los dos equipos han empezado de forma irregular, diría yo. El Salvador, una victoria importantísima la que consiguió en Guatemala en la primera jornada, pero que luego se vio ensombrecida por esa derrota ante Surinam en el Cuscatlán, y El Salvador, que llegaba con 3 puntos y con un partido muy importante en casa ante una selección que jamás había ganado por eliminatorias en El Salvador. Bueno, no es que hubiera ganado, es que siempre había perdido. Eran 6 visitas de Panamá a El Salvador por eliminatorias, 6 derrotas, 6 goles a favor y 17 en contra. Pero Panamá, que es verdad que venía en una racha de 3 empates consecutivos, los dos de las dos primeras fechas de esta eliminatoria, más el empate que a la postre por penaltis la terminó dejando fuera de la última Copa Oro, bueno, pues estaba mostrando como una selección a la que le costaba ganar, pero una selección muy difícil de vencer. De hecho, la última derrota de Panamá ha sido contra México en Inglewood, en esa final de la Nations League a la que Panamá llegó tras eliminar en las semifinales a Estados Unidos. Son 8 los partidos consecutivos que llega sin perder la selección canalera y evidentemente después de esos 2 empates en las 2 primeras jornadas, el gran favorito del grupo, que evidentemente es Panamá, necesitaba el triunfo en El Salvador y lo consiguió con un gol de Fajardo, dejando el grupo con Surinam y Panamá con 5 puntos, El Salvador con 3 y Guatemala con 2. Por eso decía yo que para Guatemala ese empate creo que se queda corto. Primero porque la aleja muchísimo de la cabeza, y segundo porque en caso de conseguir el segundo puesto del grupo ya te has dejado una derrota y 2 empates, ni una sola victoria en la primera vuelta, y es complicado. De hecho, ahora mismo el segundo de este grupo, en el que ahora mismo es Panamá, es el que se estaría quedando fuera de la repesca intercontinental. Por cierto, el bolillo, que está persiguiendo un registro increíble, que es conseguir clasificar a 4 selecciones diferentes para la Copa del Mundo, ya lo ha hecho con Colombia, con Ecuador y con Panamá. Ahora lo está intentando con El Salvador, pues evidentemente tiene tarea y complicada por delante en los 3 partidos que quedan, si es que quiere conseguir igualar ese récord mundial del bosnio Vahid Halilhodžić, que es el único seleccionador en la historia que ha clasificado a 4 selecciones diferentes para la Copa del Mundo. Lo hizo con Costa de Marfil en 2010, con Argelia en 2014, con Japón en 2018 y con Marruecos en 2022, es decir, además de manera consecutiva. Lo que pasa es que no sé qué le pasa a este hombre, que luego cuando llega el momento de la cita, cuando llega el momento de la Copa del Mundo, le echan. Y de hecho, de esas 4 selecciones a las que ha clasificado para el Mundial, solo con una de ellas pudo disputar el torneo, con lo cual
bueno, es un récord increíble clasificar a 4 selecciones tan diferentes para el Mundial, pero luego el hombre pues no le dejan acabar con el de disfrutar el pastel por completo. Bueno, primer grupo, como os decía, se va a cerrar en la cuarta jornada con un Panamá-Surinam y con un El Salvador-Guatemala, donde yo creo que ya van a quedar algunas cosas bastante claras. Sobre todo, el que pierda ese partido entre El Salvador y Guatemala va a quedar muy, muy, muy tocado. Y si empatan, van a quedar muy tocadas las dos selecciones. En el Panamá-Surinam, creo que Panamá hará valer su favoritismo y terminará ganando. Pero vete tú a saber, porque Surinam de momento llevamos así desde que empezó el grupo. Panamá no pudo con Surinam en Paramaribo, Surinam ganó en San Salvador y Surinam el otro día empató con Guatemala. Así que no hay quien le gane a Surinam. Grupo B, el grupo de las selecciones del Caribe. Bueno, pues en este grupo ha habido una grandísima sorpresa y es que Jamaica ha perdido su primer partido en esta eliminatoria contra Curazao. 2-0 perdió Jamaica, que podría haber dejado casi liquidada la clasificación si es que hubiera ganado en Willemstad a Curazao, pero un gol de Comenencia y otro gol en el segundo tiempo de Gorré, bueno, pues dejaron a Jamaica con la miel en los labios y con una situación ahora mismo complicada para el conjunto jamaicano, que evidentemente, dirigido por Steve McLaren, que evidentemente es el gran favorito de este grupo, sobre todo por cómo había empezado con esas victorias ante Bermuda 0-4 y ante Trinidad y Tobago. Pero Curazao le ha salido de un granillo en sálvase a la parte a Jamaica y lo va a tener que pelear. En el otro partido del grupo, Trinidad y Tobago ganó fácil en Bermuda, en Hamilton, 0-3 con goles de Sealy, de Spicer y de Henry. Y ahora mismo Trinidad y Tobago es tercera con 4 puntos. Bermuda pues no está eliminada matemáticamente, pero tiene 0 puntos y es prácticamente imposible que consiga ni siquiera ser segundo. Jamaica está segundo con 6 puntos y Curazao imbatida de momento con 7 puntos. Sería ahora mismo selección mundialista. Y en el grupo C, pues también ha habido jarana en esta tercera jornada. Haití ganó y ganó fácil en un partido que tuvo que ser suspendido por las condiciones climáticas en Nicaragua durante algún tiempo. Cuando se suspendió el partido ya estaba ganando Haití con un gol de Duke Nason, el gran artillero del conjunto caribeño, que bueno, que se está saliendo en estas eliminatorias, que hizo un partido inolvidable en Costa Rica, consiguiendo un hat-trick en la segunda fecha en San José, y que había abierto el marcador en Managua. Se suspendió el partido y luego con goles de Jan Jacks y de Luisius, Haití ganó 0-3, bastante fácil en Nicaragua. Poca oposición presentó Nicaragua. Esperaba mucho más de Nicaragua en estas eliminatorias. De hecho, el único punto positivo de Nicaragua fue en esa primera jornada con ese empate ante Costa Rica, que vete tú a saber si no le complica la vida a los ticos, pero fue inferior a Honduras. Aguantó bien el primer tiempo en Tegucigalpa, pero en la segunda mitad se vio claramente superada por la selección hondureña. Y ayer, como digo, en su casa ante Haití, pues tampoco dio un buen nivel, y Nicaragua pues lo tiene ahora mismo prácticamente imposible. Mientras que en el otro partido del grupo, el partido clave, el partido llave diría yo, Honduras y Costa Rica empataron a 0. Una situación complicada para el Piojo Herrera, que con Costa Rica ha empezado con 2 empates en Nicaragua y en casa ante Haití, y que le tenían ahí contra las cuerdas. Creo que este empate puede ser bueno para Costa Rica. Costa Rica, que ahora en la segunda parte de la eliminatoria va a recibir en casa a Nicaragua, va a recibir en casa a Honduras, y eso sí, tendrá que jugar en Haití. Pero si Costa Rica se hace fuerte en San José, creo que ese empate que consiguió en Honduras le puede servir. Y ojo a Honduras también, que está con 5 puntos, empatada con Haití ahora mismo. Haití es primera por la diferencia de goles, Honduras es segunda, pero Honduras, que también es un candidato muy serio a ser equipo mundialista por la vía directa. Ahora mismo, como digo, Haití, Honduras y Costa Rica están ahí peleando por esa primera plaza, 5 puntos y 3 puntos, y Nicaragua está un poquito desplazada con un punto. Y bueno, esto es lo que nos ha dado de sí esta tercera jornada en las eliminatorias de CONCACAF, que como digo están siendo impresionantes. En la próxima jornada, en la cuarta jornada, en el grupo, que también vamos a comentar por supuesto aquí, también haremos análisis, en este grupo habrá un Honduras-Haití. Vamos a ver si Haití sigue con ese nivelazo que está mostrando hasta el momento en la eliminatoria, y la visita de Nicaragua
Nicaragua a San José para enfrentarse a Costa Rica, donde parece que Costa Rica podría lograr por fin su primera victoria en esta eliminatoria después de 3 empates consecutivos. Todo lo que no sea ganar para Costa Rica en ese partido, aparte de un problemón para Miguel Herrera, para su seleccionador, sería también un gran problema para la selección tica, que incluso ha tenido que tirar, no pudo jugar el otro día por lesión, pero incluso ha tenido el Piojo Herrera que convocar a Celso Borges, que ya había bueno, pues dicho adiós a la selección, pero está en una situación tan crítica que ahora mismo en Tiquicia, en mi querida Tiquicia, pues tiran de todo lo que puedan, de la vieja guardia, ahí sigue Keylor Navas, y están, bueno, pues agarrándose a lo que sea para intentar estar en esta cita mundialista. Insisto, este es el resumen de la tercera jornada de lo que ha pasado en CONCACAF. Ha sido mucho y muy divertido, y aquí estaremos, por supuesto, para analizar también la cuarta fecha. Si os ha gustado el vídeo, si quieres que haya difusión, me encantaría que hubiera difusión de las eliminatorias de CONCACAF, pues pégate un buen like y compártelo con tus amigos, que es bueno que la gente conozca también lo que sucede en CONCACAF, no solamente lo que hace en Francia, lo que hace España, lo que hace Argentina, lo que hace Brasil. CONCACAF también tiene su corazoncito, también tiene su parte importante en esta Copa del Mundo, nada más y nada menos que 3 billetes directos, más los 3 organizadores, más 2 posibilidades por repechaje. Creo que son muchas plazas, es una región fantástica, una región a la que hay que saber valorar, y una región que por supuesto requiere difusión y popularidad a nivel mundial. Así que, pues si quieres, ahí lo tienes para contribuir a ello. Y nada, que nos vemos muy prontito. Un beso, amigos. Chao. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.